Buenas noches y bienvenidos a este penúltimo encuentro de Conoce al Candidato. En esta ocasión nos acompaña el doctor Guillermo Moreno García, candidato presidencial de Alianza País. Les recordamos que este encuentro es organizado por Global Shapers como una iniciativa apartidista que busca que la población tome posición dentro de las elecciones próximas del 5 de julio y que pueda conocer a sus candidatos, que pueda investigar sobre esto y que en base a eso tome la decisión de por quién van a votar. Global Shapers pertenece a la comunidad Global Shapers Internacional del Foro Económico Mundial y somos un grupo de jóvenes que estamos enfocados en buscar mejores condiciones de vida para la ciudadanía y en apoyar los mejores proyectos para nuestra ciudad. Esta actividad se enmarca dentro de Mi Derecho, un Mi Voto o MIMI 2020 que hemos realizado durante todo este tramo electoral, mediante la cual tenemos una página de internet que permite a la ciudadanía acceder a las propuestas de los candidatos presidenciales y conocer los perfiles de los candidatos congresionales del Distrito Nacional, así como también un test de afinidad en el cual están las propuestas de los 6 candidatos presidenciales de la República Dominicana, y especialmente lanzamos con una alianza con la empresa Uber el código MIMI 2020 para que los ciudadanos puedan ir a votar el próximo domingo con un 50% de descuento en la tarifa y puedan cumplir con este deber democrático. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación hoy, doctor Moreno. Paso a leer brevemente su biografía. El doctor Guillermo Antonio Moreno García es originario de Sabaneta, Santiago Rodríguez, hijo del escritor y poeta Juan Isidro Jiménez y Mercedes García Fernández. Es graduado en Derecho en 1986 por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un posgrado en Estudios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es esposo de la reconocida abogada y actualmente candidata a diputada por el Distrito Nacional en la circunscripción 1, la doctora Aura Celeste Fernández, con quien procreó 2 hijos. En el año 1996 ocupó el puesto de Procurador Fiscal del Distrito Nacional, función en la que se caracterizó por su fuerte compromiso y decidida lucha contra la corrupción, puesto del que fue destituido un año después. Fue consultor del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional OIT y de la Organización Internacional del Trabajo OIT y de UNICEF. Fue decano de la Escuela de Derecho de UNIBE y miembro redactor de la Comisión Oficial de Revisión y Actualización del Código de Procedimiento Criminal y corredactor del Estatuto del Ministerio Público. En 2017 fue presentado como candidato presidencial por un conjunto de fuerzas políticas, movimientos locales, artistas, intelectuales y ciudadanos independientes como candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio MIUCA. En el año 2009 lanzó el movimiento Alianza País, que es hoy en día un partido político, partido por el que además se postuló para las elecciones presidenciales del año 2012. Fue electo a unanimidad en el año 2016 para ser el candidato presidencial en dicha contienda electoral y ahora en el 2020, tras la fusión de Alianza País con Opción Democrática liderada por Minú Tavares Mirabal. Bienvenido a nuestro encuentro, doctor Moreno. Bueno, me siento realmente agradecido y muy complacido de poder compartir este espacio con eh, con este número importante de jóvenes. Y lo que más me impacta es precisamente que ustedes tengan ese interés de ejercer, de realizar un voto consciente como un derecho ciudadano. Gracias. Nosotros, como usted decía, estamos impulsando este voto consciente a través de nuestras iniciativas y les recordamos a los espectadores de nuestro YouTube que pueden hacerle preguntas al candidato presidencial a través de nuestro chat y se le estaremos realizando en vivo durante este encuentro. Cuéntenos, doctor Moreno, ¿por qué usted decide pasar de un ejercicio ya privado del derecho a la política, aunque previamente usted había sido procurador fiscal? Digamos que fue como una especie de bola de nieve que fue rodando y creciendo. Eh, Después que salí de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, desarrollé una militancia ciudadana por varios años, por más de 10 años, sobre todo interesado en los temas de
independencia del Poder Judicial, fortalecimiento del Ministerio Público, lucha por la transparencia en la gestión pública, lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente, que fueron muchas de las luchas que se libraron en esa época. Y de una u otra manera terminé involucrado de esa militancia ciudadana, terminé asumiendo cada vez más compromisos sociales y finalmente un grupo de ciudadanos y de organizaciones me propusieron en marzo, es decir, el 24 de marzo, apenas 2 meses antes de las elecciones, a asumir la candidatura. Y la razón por la cual la acepté en esa ocasión era porque ellos alegaban que en el escenario electoral solo habían partidos que habían gobernado y que era necesario una propuesta nueva, alternativa, y dije, bueno, eso es importante, que en el país haya propuestas nuevas para que pueda haber renovación de la democracia. Y entonces, a partir de ahí, en el 2011, fue que organizamos Alianza País, el 20 de febrero del 2011, y en estos 9 años he estado involucrado en la actividad política ya de manera directa, partidista, desde Alianza País. Digamos que la militancia ciudadana, el compromiso ciudadano, el interés por los problemas de mi país, fue lo que me llevaron a finalmente asumir la política partidista por entender que no podíamos enfrentar muchos problemas desde las gradas, mirando cómo se desenvolvía el juego de pelota, sino que había que tirarse al, al campo, había que ir, entrarse, tomar el bate y además de eso hacer los swing para poder entonces hacer esos cambios y esas reformas que uno aspira. Como nosotros le dijimos inicialmente, esto es de conocer sus propuestas, de por qué el ciudadano debería de considerar votar por usted. Entonces, cuéntenos en qué se basa la propuesta presidencial 2020 del proyecto Guillermo Moreno, presidente. Debo señalar que la pandemia modificó en parte la propuesta original de Alianza País. Yo les voy a hablar más adelante de esa propuesta original, que es un programa de gobierno de 7 ejes, pero a partir de la pandemia en el país se han desarrollado varias situaciones, varias crisis superpuestas unas a otras, que han obligado a que nosotros tengamos que plantearnos, antes de acceder directamente al programa de gobierno, acceder a un periodo de transición que nosotros hemos llamado, que es el periodo que desarrollaríamos a partir del 16 de agosto y posiblemente hasta finales de año o tal vez parte del año 2021, que hemos llamado de una economía de emergencia nacional. ¿Qué significa esto? En el país tenemos ahora una crisis sanitaria fruto de la pandemia. Como vemos, la pandemia aún no cede en términos reales, continúa en su fase de expansión, y al mismo tiempo esa pandemia, que no es local, sino que es mundial, ha tenido como consecuencia que varios de los sectores en los que se apoya la economía dominicana, como por ejemplo el sector turismo, ha traído como consecuencia una parálisis en la economía. Y esa parálisis en la economía ha dado lugar a una crisis económica, que vemos muchas manifestaciones de ella, y además ha dado lugar a una crisis social en desarrollo, porque como ustedes entenderán, cuando más de 900.000 personas están desempleados, cesantes o no pueden laborar, y además de eso, a eso se le añade crisis de alimentación, y a eso se le añade entonces desesperación, eso da lugar a más a delincuencia, a violencia.
a padecimientos, a angustia. Es decir, que la crisis sanitaria se encadena una parálisis económica y de ahí pasamos a una crisis social. Y todo esto se está dando en medio de un proceso electoral, además, como si faltara algún condimento. Entonces, por esa razón, nosotros hemos planteado esa transición necesaria de lo que llamamos una economía de emergencia nacional, en la cual tenemos, digamos, varias líneas de trabajo. Una de ellas es enfrentar la crisis sanitaria. Esto implica que nosotros tendremos que continuar aplicando y hacer, porque no se ha hecho, este gobierno no lo ha hecho de manera efectiva, masificar la prueba de manera gratuita. ¿Por qué es importante una política de masificación de las pruebas? Porque mientras no aparezca o no se cree la vacuna, entonces hay que estar pendiente de detener todo foco de infección. La única forma de saber, de conocer, de detectar un foco es haciendo la prueba para poder entonces aislarlo y evitar que ese foco entonces expanda la pandemia. Lo mismo tendremos que seguir hasta que no aparezca la vacuna con un protocolo sanitario muy estricto de las mascarillas, del distanciamiento físico, de las medidas de higiene, de adoptar medidas concretas para que no haya aglomeración. En cada una de las actividades sociales y económicas tenemos que definir protocolos. Por ejemplo, hay que definir un protocolo sanitario para el turismo, hay que definir un protocolo sanitario para la producción manufacturera, hay que definir un protocolo sanitario para la actividad comercial, porque mientras no aparezca la vacuna, vamos a tener que estar tomando estas medidas. Entonces, debemos hacer desde ese punto de vista una gran inversión en salud, porque la crisis sanitaria es lo que está en primer plano ahora y tenemos que enfrentar y no podemos ignorar por las consecuencias que trae. Una de las cuestiones que nosotros planteamos para dar paso a esa economía de emergencia es convocar a los distintos sectores sociales, económicos, ciudadanos, para armar lo que hemos llamado una agenda nacional de responsabilidades compartidas, donde cada sector pueda asumir esas responsabilidades concretas para que entre todos, como nación, podamos enfrentar esta crisis. Creemos que es necesario la reactivación de la economía y que esa reactivación debe darse en el contexto específico de que ahora esta parálisis requiere de que pongamos en movimiento distintos sectores de la economía nacional. Para nosotros es fundamental, dado que la crisis precisamente se origina en los sectores externos, que nosotros impulsemos la producción nacional, que nosotros impulsemos la agropecuaria, la agroindustria, la manufactura, la MIPYME, que nos permita a nosotros garantizar no solamente la alimentación, sino también interna, sino también poder exportar, porque hay una serie de actividades que son ganadoras en la pandemia. Y nosotros podríamos concentrar esfuerzo en esas actividades económicas que son ganadoras en la pandemia, podríamos entonces ser capaces de también impulsar la exportación, que es una de las grandes metas del programa de gobierno de Alianza País, convertirnos en un país exportador. Lo mismo necesitamos hacer inversión pública como forma, en primer lugar, de activar la economía, de crear empleo, pero también nosotros decimos, esa inversión pública en la situación que estamos tiene que tener un impacto en el bienestar de la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos que construir acueductos. ¿Por qué es importante construir acueductos? Porque eso resuelve un problema en las comunidades, que es el acceso al agua potable. No solamente crea empleo, sino que tiene un impacto en el bienestar de esa comunidad. Nosotros tenemos que crear centros de atención primaria. ¿Por qué? Porque es un lugar donde entonces recibirán el acceso a la salud a través de una atención primaria, en una visión de
de medicina preventiva, de promoción de la salud, y entonces no solamente estaremos construyendo centros de atención primaria, sino que al mismo tiempo eso va a tener un impacto en la comunidad donde ese centro existe. Y así pudiéramos enumerar muchas otras obras que nos vamos a embarcar en ese plan de inversión pública que genere empleo, pero que tenga impacto en el bienestar de la gente. Todo esto tiene que traducirse en evitar que la crisis económica pase a una crisis social, a una crisis de hambre, de alimentación, a una crisis de desempleo, a una crisis de aumento de la violencia. Todo esto es lo que hemos llamado esa economía de emergencia nacional por la situación que nos encontramos. Y de esa economía de emergencia nacional, nosotros entonces tenemos que avanzar a lo que es el programa de gobierno que previo a la pandemia habíamos definido para la República Dominicana como propuesta de Alianza País, que está articulado en 7 ejes. Nosotros esos 7 ejes los voy a enumerar y pienso que en el desarrollo de esta conversación, para no hacer demasiado cansón, Sí, ya las preguntas están saliendo. bueno, entonces, pero enumere si usted quiere los sí, 7, claro que sí. los 7 ejes son hacer de la República Dominicana un país productivo, primero. Segundo, hacer de la República Dominicana un país justo. 3, hacer de la República Dominicana un país democrático. 4, hacer de la República Dominicana un país seguro. 5, hacer un gobierno honesto. Hacer de la República Dominicana un país verde y hacer de la República Dominicana, séptimo, un país soberano. Es decir, que los conceptos básicos de esos 7 ejes son producción, justicia social, democracia, gobierno honesto, protección de la naturaleza, seguridad ciudadana y además soberanía nacional. Esos son los 7. Ya en el transcurso de las intervenciones podremos entonces desarrollar, de acuerdo a las preguntas, cada uno de estos ejes. Claro, usted ha sido, y bueno, principalmente en su vida política, un activista muy enérgico en contra de la corrupción, la ha perseguido desde que estuvo en la fiscalía, lo ha hecho como ciudadano, lo ha hecho como candidato presidencial, lo ha hecho como abogado, y esto forma una parte que tiene mucho peso dentro de su propuesta de campaña y es algo que no se puede realmente desligar de su nombre. Y en este tema de corrupción es que nos llega la primera pregunta. ¿Ha vivido alguna experiencia particular que haya motivado su gran interés en perseguir y lograr justicia en casos de corrupción? ¿Y es esa su propuesta principal para mejorar la democracia en la República Dominicana? Lo primero es que ciertamente yo tuve una impronta importante mientras fui procurador fiscal del Distrito Nacional, porque yo fui a esa función, la acepté. Yo no era y nunca fui miembro del partido oficial. A mi casa me fueron a buscar y a proponer para esa función. Finalmente la acepté y fui y la acepté porque creía que íbamos a hacer un gobierno en el cual se respetara la ley. Y fui lleno de ilusión a la Procuraduría Fiscal a hacer lo que me manda la ley. Yo no hice nada extraordinario, simplemente lo único que hice fue tratar de cumplir con mi deber. Y ese deber era respetar y hacer respetar la ley. Y todo el que la violara, entonces llevarlo a la justicia y si sobre la base de pruebas, entonces obtener la sanción que correspondía. Pero ¿qué pasó? Realmente sufrí una gran frustración porque desde los primeros intentos nosotros armamos unos 10 o 12 expedientes de corrupción. Yo solo duré en el cargo 12 meses y desde el principio nos llegaron casos de corrupción y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, investigarlo y someter a la justicia. Entonces, desde el principio comenzó la presión desde Palacio, comenzaron las amenazas de varias formas y finalmente se produjo la destitución. Entonces, yo que tenía esa ilusión, digamos, de que íbamos
a desentar la justicia, íbamos a desentar el país, íbamos a vivir en un país, en una democracia en la cual la ley se iba a respetar. Eso evidentemente me impactó bastante. Sobre la base también de lo que son mis valores personales, mis convicciones. Y entonces, durante también varios años, fui parte, como dije ahorita, de movimientos ciudadanos, también luchando por la justicia y luchando por la independencia, y resultó que nos dimos cuenta que también desde el coro ciudadano uno contribuye. Y la mejor muestra de eso es las grandes marchas el caso de Marcha Verde. Las manifestaciones más grandes que se han producido en las últimas décadas en el país fue Marcha Verde. ¿Y qué resultó del expediente de Odebrecht? Un adefesio. Es decir, me he convencido que desde fuera no vamos a poder enfrentar ese flagelo, que es necesario gobernar, que es necesario asumir la dirección del Estado para convertir la lucha contra la corrupción en una política de Estado, que haya en el Estado una verdadera voluntad para impulsar una política de persecución, primero de transparencia, de manejo pulcro de los recursos, es lo primero, pero lo segundo es acabar con el borrón y cuenta nueva, que la justicia no esté amordazada ni atada frente a los casos de corrupción. Y eso solamente se puede lograr desde el poder político y solo se puede lograr asumiendo la dirección del Estado. Entonces, por eso nosotros eso es un convencimiento. Ahora bien, la corrupción, el problema más grande que tiene la República Dominicana es la desigualdad social, es la exclusión social. Lo que pasa es que la corrupción es el principal obstáculo para que nosotros podamos darle solución a ese grave problema de desigualdad. Que en la República Dominicana el 60% de la economía descansa en trabajo informal y que el salario, haya salario de 6,000 y de 10,000 pesos, y cuando la canasta familiar es 30,000 pesos, establecida por el propio Banco Central, y que haya funcionarios que ganen más de 1,000,000 de pesos en el mismo país donde otros ganan 6,000 y 10,000 de salario mínimo, eso nos revela que hay una gran desigualdad y una gran inequidad y que debemos avanzar hacia una sociedad con mayor equidad. Ahora, no podremos avanzar mientras los recursos públicos sean utilizados para amasar fortunas ilícitas, mientras las obras públicas se sobrevalúen, mientras el dinero que hay que dedicar a la salud, que tiene el presupuesto más bajo de la región, 1,9, y en la región Latinoamérica, de las Américas, el promedio es de 5 al 6% del Producto Interno Bruto, mientras esos recursos estén pagándose comisiones y haciendo obras sobrevaluadas, indudablemente no podremos enfrentar los graves problemas. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos un problema de fondo, que es la gran desigualdad social, la gran exclusión, la marginalidad, la falta de oportunidades. Pero el gran obstáculo para que podamos avanzar es la corrupción. Entonces, por eso creemos que a través del enfrentamiento de la corrupción, logrando la transparencia en el manejo de los recursos públicos, podremos entonces poder avanzar hacia una sociedad de mayor equidad, de mayor justicia social. Gracias. Tengo muchísimas preguntas. Vamos a ver cómo podemos organizar todo esto con el tiempo que tenemos. Pregunta Luis Eduardo Jiménez, un shaper. ¿Qué propuesta tiene para mejorar el sector eléctrico en la República Dominicana? ¿Entiende que es necesario aumentar la capacidad de generación eléctrica con métodos renovables? ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Sí, nosotros hemos dicho que, en primer lugar, ahora tenemos una planta que nos ha salido bastante cara por la sobrevaluación que ha sido Punta Catalina. He señalado que en nuestra propuesta de gobierno no vamos a salir de Punta Catalina porque la generación que esta empresa eléctrica produce puede contribuir a que el Estado juegue un papel de regular y de influir y de rectoría en el sector eléctrico. En segundo lugar, que aspiramos transformar a Punta Catalina de una
planta a carbón, también vamos a convertir en una planta a gas, porque el pasivo ambiental que genera Punta Catalina es devastador ya para toda esa región. Es decir, olvidémonos en los próximos 10 o 15 años del mango vanillero y olvidémonos de muchos de los productos de la zona, porque hay un pasivo ambiental que se va a pagar por esa planta. Pero esa es una realidad. También hago entre paréntesis, nosotros vamos en el gobierno a investigar desde la licitación hasta la sobrevaluación de Punta Catalina. Ahora bien, nosotros apostamos dentro de uno de nuestros ejes, que es hacer de la República Dominicana un país verde. Nosotros apostamos a la energía renovable, que sea, que no sea de desechos fósiles, sino que es una energía que sea limpia. Y tenemos la suerte de que somos una república en una isla del Caribe. Y como isla tenemos el acceso, en primer lugar, al sol, y en segundo lugar tenemos acceso a los vientos. Entonces podemos producir también, impulsar muchos proyectos impulsados utilizando el viento y al mismo tiempo utilizando el sol. Creo que eso es lo que se corresponde y es parte integral de esa propuesta de hacer de la República Dominicana un país verde, que pueda armonizar la producción y la economía con la naturaleza. Nosotros creemos que una generación que destruye la naturaleza es una generación egoísta, porque solamente está pensando en sí. Nosotros encontramos un país, nosotros tenemos que ser capaces como generación de, cuando dejemos de existir, dejar un país todavía en mejores condiciones para la vida. Y para eso necesitamos convertirnos en protectores de la naturaleza, de nuestras cordilleras, de nuestros ríos, porque además la vida no es posible sin oxígeno y sin agua. Y entonces, por eso es que tenemos que proteger la naturaleza. Y además, la producción no es posible, la agropecuaria no es posible sin agua, la industria no es posible sin agua, no solamente los seres humanos. Entonces, por eso tenemos que preservar la naturaleza. Y por eso, entonces, tenemos que encontrar esa armonía entre producción de energía y protección de la naturaleza. Nos llega una pregunta desde YouTube, Sharina Sánchez. ¿Cuáles de sus propuestas se enfocan en el desarrollo de tecnología en el país? Bueno, nosotros en lo que básicamente estamos impulsando, lo primero es que nosotros, el primer aspecto que nosotros tenemos que resolver aquí es garantizar una educación de calidad. Porque si nosotros no logramos masificar una educación de calidad, que sea gratuita, pública, y que nuestros niños y que nuestros jóvenes y los adolescentes tengan acceso, entonces no podremos hablar de proyectos tecnológicos, porque no lo podemos hacer pensando en que vamos a importar genios de otros países. Es decir, nosotros tenemos que, en primer lugar, para tener futuro en materia tecnológica, en materia de creación, de producir y de desarrollar la tecnología, tenemos que comenzar en alguna forma con crear una base que es una educación de calidad. Y esa educación de calidad, una de nuestras propuestas es que tiene que comenzar en la primera infancia. No, ya en la época que vivimos, que un niño acceda a la escuela a los 6 años, es como si hubiese perdido los 5 años o 5 años, de los 5 años más vitales de su existencia, porque desde que nació y hasta los 5 años, se está formando su cerebro. Y entonces nosotros necesitamos que universalizar la educación en la primera infancia. Tenemos también que impulsar, y es una de nuestras propuestas, es impulsar la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos, que permitan
que nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, desde el bachillerato, comiencen a definir sus actitudes técnicas y o profesionales. Y tenemos entonces, además de eso, que abrir todas las posibilidades para que nuestros jóvenes puedan estudiar una carrera técnica o puedan estudiar una profesión y que no sea un obstáculo que no tengan los recursos. Por eso el Estado tiene que crear un fondo de crédito para todos los estudiantes que quieran una carrera técnica. Sobre esa base, y el otro elemento para mí también clave es que todos estos liceos politécnicos y todas estas carreras técnicas y profesiones estén siempre vinculados a la producción, a la industria, al comercio, a la exportación, de tal manera que no sea que estemos creando estudiantes que estén desconectados de la propia realidad, sino que esté conectado. Yo pienso que a partir de nosotros impulsar eso, entonces vamos a poder comenzar a desarrollar y a tener una participación y posiblemente a poder darle sostenibilidad a proyectos tecnológicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad importante de jóvenes, de técnicos, de profesionales que le podrán ir agregando valor y podrán además de eso iniciar proyectos creativos en las distintas áreas. Y evidentemente eso implica que el Estado va a hacer un énfasis especial en apuntalar, en apoyar toda idea, todo proyecto, toda iniciativa de emprendedurismo que tenga, evidentemente cumpla con unos requisitos mínimos, pero vamos a apoyar. Yo pienso que a partir de ahí la República Dominicana se va a convertir en un espacio donde podremos tener muchísimo acceso a proyectos tecnológicos, porque tendremos el capital humano en condiciones de poder apuntalar y darle sostenibilidad a los avances tecnológicos y ser creativos además en esa área. Gracias. Tenemos una pregunta que se la va a hacer en directo nuestra curadora Sharon Schnabel. Sharon. Muchas gracias, Moni. Nuevamente, muchas gracias, doctor Moreno, por acompañarnos. Mi pregunta va de la mano con la calidad, la calidad del gasto en el gobierno. En su plan de gobierno, usted propone eliminar las entidades públicas con funciones duplicadas, sin reales atribuciones y salarios de lujo del Estado. Y le quisiera preguntar cómo usted planea llevar a cabo esta propuesta, considerando que ya se han hecho esfuerzos y se han presentado incluso proyectos de ley a nivel de la Cámara de Diputados, pero se han encontrado con fuertes barreras, no solamente en la Cámara, sino también con diferentes instancias del sector público, incluyendo el Ministerio de Administración Pública, que es el órgano rector en esta materia. Entonces quisiera tener un poco más de detalle en cómo usted planea llevar esto a cabo. Mire, a mí me faltó en la primera parte decir que una de las medidas que vamos a adoptar en esa economía de emergencia nacional es una reestructuración del presupuesto. Y esa reestructuración del presupuesto está vinculado a hacer a mejorar de manera sustantiva la calidad del gasto. Es decir, nosotros en la República Dominicana este año se habla de que posiblemente tengamos un déficit fiscal, ya se habla de 300.000 millones de pesos. Usted sabe también que se habla también, los economistas comienzan a hacer cifras de que la deuda pública va a representar el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros no tenemos otra alternativa que no sea mejorar la calidad del gasto. El gobierno tiene la obligación, nuestro gobierno tiene la obligación, y así se lo decimos a los ciudadanos, tenemos la obligación de restringir el gasto a todo lo que sea útil y necesario. Fíjense que no estoy hablando de hacer más chiquito o más grande
el Estado. No es ese el tema. Es que si tenemos que invertir en centros de atención primaria, bueno, no importa que se haya que hacer 60, 80 o 120. Eso es una política que tiene que ver con la prevención. Lo vamos a hacer. Ahora, lo que no podemos tener es, en la República Dominicana, es que haya funcionarios que ganen 1.300.000 pesos mensuales. Eso no es posible. Eso es inaceptable. Lo que no es posible es que en la República Dominicana nosotros tengamos senadores y diputados que todos los meses reciben un barrilito y un cofrecito. Fíjense que la senadora de la provincia de Santo Domingo recibe mensualmente por concepto del barrilito unos 1.700 millones de pesos. Porque cuando sumamos su salario y sumamos todo eso, estamos hablando de 1.700 millones de 1.700 millones de pesos. El del distrito recibe mensualmente, son sumas, perdón, no 1.700, no, 1.700.000 pesos recibe la de la provincia de Santo Domingo, la senadora o el senador que estuviera conforme el barrilito. El del distrito recibe 1.200.000 solamente por concepto del barrilito. Igual el de San Cristóbal, el de Santiago. Entonces, eso es inaceptable, sobre todo porque esas son gastos improductivos a costa del presupuesto nacional que privan al Estado de poder invertir en muchos aspectos y cosas útiles que faltan en este país, como medicina, como útiles en las escuelas, como techo para dignificar las viviendas, como acera en los barrios, como colectivización del transporte en muchos lugares. Y sin embargo, en vez de utilizar los recursos para poder impactar y garantizar derechos, entonces 2 o 3 jorocones del partido oficial, entonces lo reciben como barrilito y cofrecito. Nosotros tenemos que mejorar sustancialmente la calidad del gas. Ese es un compromiso. Y para eso se requiere simplemente que haya voluntad política para ejecutarlo. Debo señalar que la razón por la que no se hace es algo que ustedes deben tomar muy en cuenta. Muchos de los que gobiernan hoy y muchos de los que posiblemente pudieran gobernar si ganaran esas elecciones, cuando vienen a llegar al poder ya están comprometidos. Por ejemplo, Alianza País es el único partido que plantea y que logra que todos sus diputados y senadores firmen un compromiso ético renunciando al barrilito y al cofrecito. Incluso nosotros ahora tenemos un diputado nacional que precisamente durante los 4 años que ha ejercido, que es Fidelio Despradel, no ha recibido ni exoneraciones, ni barrilito, ni cofrecito, ni bonos para vizuela con dulce, ni cosas de ese tipo. Porque eso es una conducta ética. Es decir, el cambio que nosotros, las transformaciones que vamos a hacer, no empiezan el día que ganemos, empiezan ahora, con la conducta política de ahora. Ahora bien, muchos de esos que mañana no van a poder cambiar estas cosas, es porque ya cuando vienen a ganar están comprometidos, están financiados, unos por la corrupción, otros por el narcotráfico, otros por sectores corporativos que luego le exigen que cumplan porque le financiaron la campaña. Por eso nosotros preferimos hacer una campaña modesta, pero para mantener la independencia, para mañana poder ejecutar las políticas públicas que nos estamos comprometiendo. Porque en Alianza País no habrá un solo diputado que no renuncie al barrilito y un solo senador que no renuncie al barrilito y al cofrecito. ¿Pero por qué? Porque nuestros candidatos no están siendo financiados, ni van al Congreso tampoco a buscar recursos para devolver parte de lo que les financiaron. Es decir, nuestros candidatos no hacen de la política una inversión que luego tienen que retribuir. No, nosotros vamos a la política precisamente por compromiso. Es decir, que para Alianza País será muy fácil
enfrentar estos problemas. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene que para una misma función hayan dos instituciones? Que no sea una botella, que no sea propiciar una botella. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos una nómina oficial y sin embargo al mismo tiempo tengamos una nominilla? Es decir, que todas las personas por ser miembro del partido oficial y de acuerdo al rango que tienen ese partido oficial, tienen asignado un sueldo sin trabajar en alguna de los ministerios del Estado. Entonces, la Secretaría de Educación tiene una parte de gente que tiene que financiar, que son del partido oficial, y así cada uno, y así Salud Pública, y así que el Ministerio de Hacienda, cada uno. Eso no tiene sentido, porque eso es dinero público que debe ser manejado con pulcritud y transparencia. Por eso para Alianza País es muy fácil mejorar de manera sustancial la calidad del gasto. No tenga duda que lo vamos a hacer. Bueno, pues seguimos con las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a ver cómo nos da el tiempo en estos 11 minutos que nos quedan, doctor Moreno. Le voy a resumir dos preguntas, las voy a fusionar porque tratan más o menos de lo mismo. Henry Sadalá y Miguel Almanzar. ¿Qué le ha motivado a postularse para presidente en 4 elecciones y si ha considerado aspirar a otras posiciones como diputado o senador? Bueno, realmente la política es una, como decía al principio, es una bola de nieve que va, en la que uno se va involucrando, se ve involucrado. Las circunstancias han determinado que en cada uno de estos casos nosotros asumamos esta responsabilidad. Nosotros en estas postulaciones siempre lo que hemos hecho es asumir un compromiso. Y hemos creído que en cada uno de estos casos siempre ha sido una elección decidida por los miembros del partido, quienes de manera libre, sin ningún tipo de imposición, en nuestro partido no se hace negocio con la política, no se compran delegados, sino que de manera democrática se ha tomado esa decisión. Pienso que ha influido en los miembros de mi partido el hecho de que tal vez, como he tenido las otras experiencias y digamos he librado esas luchas, es posible que esto haya influido en que me hayan vuelto a postular. Y en ese sentido lo he asumido como un compromiso. No he vivido de la política, no vivo de la política y espero nunca tener que vivir de la política. Siempre he vivido de mi esfuerzo personal, de mi trabajo, del ejercicio de mi profesión, unas veces como funcionario público y otras veces en el ejercicio privado. Y asumo esto como un compromiso y asumo esto como una responsabilidad. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente en asumir cualquier función que fuera necesario, siempre que pueda ser útil. Una de las cosas que a mí más me gustaría es poder volver a la cátedra. No he podido en estos años últimos estar en la cátedra. Duré más de 27 años siendo profesor en las universidades. Era algo que me realizaba mucho en lo personal, porque mantenía un contacto directo con las nuevas generaciones y añoro poder volver a la cátedra. Así que esperemos que los acontecimientos y para ver qué sucede. Siguiendo con esa misma tónica, Sharon Schnabel hace una adición a la pregunta y dice, si usted no queda agraciado en esta ocasión con la presidencia de la República y el próximo gobierno le ofrece, por ejemplo, la posición de Procurador General de la República, ¿aceptaría Guillermo Moreno? Bueno, yo ahora soy candidato a la presidencia de la República y en eso es que estoy concentrado ahora. No tengo otro tipo de aspiración concreta en términos inmediatos. Es como si porque por el hecho de que el licenciado Abinader es economista, yo le estuviera ofreciendo en mi gobierno el Ministerio de Hacienda. Yo no lo hago porque yo sé que también él está aspirando a la presidencia. Es decir, que ahora estamos cada uno concentrado en esta tarea como la tarea principal.
Héctor Silvestre Hijo desde YouTube le pregunta si usted estaría en la disposición de promover la renovación a lo interno de su partido y que otras personas pueden competir por la candidatura presidencial. Y va más allá. En mi caso, estaría dispuesto en asumir la precandidatura presidencial en el 2024 y competir contra usted. Sí, no, todo el que tenga una aspiración en Alianza País tiene la libertad de postularse y de plantear su aspiración. Nosotros no tenemos el monopolio de las aspiraciones en Alianza País. Y en ese sentido es un partido abierto y democrático. Y si sea no solamente hombre, mujer, joven, adulto, la Alianza País es un partido abierto a cualquier aspiración en cualquiera de las representaciones elegibles, desde la presidencia de la República, senaduría, diputación, alcaldía. Así acaba de pasar en cada una de los municipios y en cada una de las provincias y respecto de cada una de las representaciones. No hubo una lucha interna ni tampoco terminamos a sillazos limpios, sino que democráticamente los candidatos se postularon, fueron electos y están desarrollando su función. Somos el único partido que incluso en lugares donde tenemos candidatos, varios candidatos a una misma posición, somos el único partido que esos candidatos son capaces de hacer propaganda juntos, en un solo afiche, en el cual, digamos, son candidatos a una circunscripción dentro de un municipio y hay 3 candidatos y son capaces de trabajar juntos diciéndole a la ciudadanía, los 3 somos candidatos en esa circunscripción, miren nuestra propuesta, elija usted el que le parezca más conveniente, sin que haya una confrontación, porque si no somos capaces en esta etapa de armonizar una propuesta, ¿qué pasará cuando lleguen al Estado? Que es una de las cosas que vemos, que llegan al Estado y entonces cada uno se hace dueño de una parcela del Estado como si fuera de su propiedad. Y en Alianza País no vemos las funciones públicas ni las representaciones como propiedad del incumbente, sino vemos esas funciones públicas como una actividad donde vamos a servir, que no son propiedad nuestra. Gracias. Tenemos un shaper que le quiere hacer una pregunta de forma directa a José Mosquera. Muchas gracias, Bonnie. Un placer saludarle, Guillermo. Muchísimas gracias, José. Gracias. Con relación a su propuesta, mencionaba que uno de sus pilares era aumentar la productividad en la República Dominicana. Y realmente como profesional en el área de la cadena de suministro es un tema que me interesa bastante y que pone en la mesa muchos de los retos que estamos enfrentando actualmente, porque estamos enfrentando una tendencia de aumento en el déficit de la balanza comercial con respecto a las exportaciones. Nuestras exportaciones son mucho menores que las importaciones, somos un país que dependemos de la importación y además de eso, la globalización, las tecnologías de la información, Internet, han hecho que esa dependencia siga creciendo. Así que lo que se prevé es que continúe ese aumento, además de que localmente no se ve ese incentivo a fomentar la competitividad, la innovación, el desarrollo de productos que nos representen en el extranjero y nos posicionen como marca país. ¿Qué propuestas concretamente tendría para mejorar en los aspectos mencionados? Y mira, José, lo primero es que nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son, digamos, nuestras ventajas comparativas, para decirlo de una manera tal vez hasta simple. Es decir, en cuáles áreas nosotros tenemos reales oportunidades en un mundo que es globalizado, que es complejo. Y a partir de ahí, nosotros entonces tomar las decisiones políticas que permitan tomar las decisiones o hacer el impulso de la economía en esos renglones. Por ejemplo, ha sido muy acertado que nosotros apostemos
en una de nuestras áreas productiva en el turismo. Lo malo es que hemos dejado anclado el turismo solo a sol y playa. El turismo tenemos que ponerlo a avanzar, hacia articularlo y encadenarlo con otras áreas productivas. Incluso el turismo puede ser el motor que necesita incluso la propia agropecuaria, entre otras cosas, las MIPYMES, etcétera, y hasta la propia manufactura. Porque el turismo, en el caso nuestro, es como si fuera nuestro primer mercado de exportación, pero dentro de nuestra propia isla. Bien, entonces tenemos que ver nuestras ventajas comparativas. Lo segundo es que nosotros tenemos una riqueza que es la posibilidad, el potencial agropecuario que tenemos. Porque tenemos unas condiciones en la tierra, en la producción de agua, en la República Dominicana, el clima tropical en el cual estamos, que nos da un potencial para una serie de productos que pueden tener mercado. Ahora, nosotros necesitamos para esto varias cosas. Lo primero que necesitamos es que hayan políticas públicas que permitan que efectivamente, si vemos, simplemente voy a poner un ejemplo, si vemos en la agropecuaria una oportunidad, nosotros tenemos que crear condiciones para que la agropecuaria sea rentable. Tiene que tener rentabilidad. Nadie va a invertir en un área en el cual no haya rentabilidad. En segundo lugar, nosotros tenemos que lograr que esa producción sea competitiva, porque nosotros no estamos solos en el mundo. Incluso nosotros tenemos que competir con otros productores agropecuarios, con otros países que nos exportan y que compiten con nuestro propio mercado interno. Entonces tenemos que lograr no solamente que sea rentable, sino que también nuestra producción sea competitiva. Eso implica que entre las políticas que tenemos que definir está, en primer lugar, una de ellas es, tenemos que lograr que el productor agropecuario acceda al crédito. Porque en la República Dominicana no puede haber competitividad, no puede ser rentable un productor agropecuario que tiene que ir al crédito informal. Y un crédito que normalmente implica pagar intereses en ese crédito informal que lo saca del mercado, primero. Segundo, nosotros necesitamos que haya también políticas de investigación. No solamente es tomar un esqueje y sembrarlo y sentarse a esperar que salga una yuca, una mata de yuca. No, nosotros tenemos que investigar, tener política de investigación en el área agropecuaria, y sigo con la agropecuaria. Nosotros tenemos que garantizar que una política también asociativa. La República Dominicana son 48.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos muchos productores agrícolas de 50, de 100 tareas. Por sí solo, cada uno de ellos no puede ser muy rentables ni competitivos, pero cuando nosotros asociamos a 50 productores agrícolas en un área, entonces podemos garantizar un flujo de exportación y un flujo de producción que hace rentable y que puede ser competitivo. Para la producción agropecuaria nosotros necesitamos una política de agua, es decir, de producción de agua. Y eso implica no solamente la producción del agua, eso también implica la conservación. Por eso necesitamos fabricar pequeñas presas. Hacemos también de sequía y entonces no seremos competitivos y ni habrá rentabilidad si sembramos hoy y dentro de 3 meses hay una sequía y no hay acceso al agua. Entonces necesitamos una política de agua. Necesitamos también institucionalizar el seguro agrícola, porque el productor invierte, pero tiene que tener una garantía de que si un fenómeno natural, un ciclón, como sucede en esta isla, entonces tiene un seguro agrícola que le va a reponer lo invertido. Necesitamos además impulsar la producción en ambientes controlados, lo que se llaman los viveros, producir en ambientes controlados, de tal manera que eso también da una garantía de producción que permite que se puedan aislar esas producciones y no estar expuestas a los insectos, expuestas
a la sequía, etcétera, y podamos entonces garantizar un flujo tanto en el mercado interno como también para la exportación. Es decir, si nosotros tomamos esa área, podemos, y hay una política oficial definida, clara, en cada uno de esos aspectos, podemos avanzar. Y lo más importante, nosotros no podemos circunscribirnos solo a producir materia prima. Tenemos también que agregarle valor. Y tenemos un ejemplo que es sintomático y que puede ser para nosotros una clave hacia el futuro, el caso del cacao. Nosotros producimos, y no solamente el cacao, nosotros en una serie de áreas somos pioneros, tenemos principalía en la producción de algunos productos orgánicos, como el caso del banano, pero me quiero referir al cacao. El cacao nuestro es el mejor cacao del mundo, considerado y evaluado así. Y sin embargo, nosotros estamos restringidos simplemente a tomar la mazorca de cacao y a exportar la materia prima. Y luego somos los que tenemos que comprar bombones suizos, cuando en realidad nosotros debiéramos estar produciendo el mejor bombón del mundo. El bombón dominicano debiera ser el mejor del mundo, porque tenemos la materia prima para producirlo, pero a eso tenemos que agregarle valor y tiene que haber una política de Estado que tome las materias primas y en toda esa materia prima y la convierte entonces en un producto más elaborado y que entonces podamos exportar ya no solo materia prima, sino también un producto más elaborado. Todo esto es lo que nos va a hacer a nosotros un país exportador. Y a eso es que nosotros llamamos nuestro eje, un modelo de desarrollo productivo que va a estar afincado en el impulso de la producción nacional, la agropecuaria, la agroindustria, la manufactura, las MIPYME, el sector turismo y otras áreas más, de tal manera que nosotros podamos exportar. Y esa sea la exportación una de las principales, si no la principal fuente de divisa de la República Dominicana, generadora de divisas, que nos va a dar muchísima independencia como país. Incluso hoy día no tendríamos la crisis que hoy tenemos porque se ha caído el turismo, que es un generador de divisas, pero depende de factores externos y no solamente, y no debemos entonces descansar la economía en sectores externos que no podemos controlar, como es el caso del turismo. Entonces, esa es mi visión sobre cómo nosotros podemos abrir paso bajo ese modelo de desarrollo productivo que te acabo de explicar. Gracias, doctor Moreno. Recordarles a nuestros espectadores que pueden entrar en nuestras redes sociales, Global Shapers SD en Twitter e Instagram, pero especialmente en nuestra página de internet mimi.do y ver las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales, así como también poder ver cómo hacer el voto y muchísimas informaciones sobre el proceso electoral y el deber que representa para la construcción de una mejor democracia el ir a votar, pero ir a votar con seguridad para que no se contagien este próximo domingo y, como no, invitarlos a que entren en nuestro test de afinidad test.mimi.do para que conozcan algunas de las propuestas de los candidatos y puedan ver a cuáles de ellas ustedes son más afines. De nuestra parte, agradecer su presencia, doctor Moreno, esta noche con nosotros, en la que ya concluimos hoy los Conoce al Candidato. Nos queda uno más. Vamos a completar 19 en este ciclo electoral, en un gran trabajo realizado por los Global Shapers de Santo Domingo, un trabajo en equipo en el cual hemos demostrado una vez más la importancia que tiene para la sociedad instituciones como las nuestras, con jóvenes capaces, pero con jóvenes líderes, pero especialmente con capacidades interdisciplinarias. Quisiera pedirle que dé una breve motivación a todos los espectadores de por qué deberían votar por usted este 5 de julio. Muchas gracias, Bonnie, y lo mismo, muchas gracias a Sharon por esta conducción magnífica que ustedes han hecho de esta conversación que hemos tenido esta noche. Les puedo decir que me he sentido muy bien. Agradecer a Global Shaper esta oportunidad y estimularle a ustedes a que continúen con ese interés en hacer ese voto consciente y además de eso, no solo un voto consciente, sino también una vida consciente, porque eso es muy bueno, tener ciudadanos conscientes, conscientes de sus derechos y conscientes de sus deberes.
si a tu pregunta o a tu planteamiento de por qué votar por Alianza País, debo decirles lo siguiente. Votar por Alianza País es el voto más seguro, porque es el voto cierto. Es el voto en el cual cada uno de ustedes, al ejercerlo, sabrán por qué lo están haciendo. Muchas de las otras propuestas son como quinielas peladas, son acertijos. Puede pasar o no puede pasar lo que han ofrecido o lo que han dicho. En el caso de Alianza País, avalado en toda una trayectoria de este partido y de los hombres y mujeres que integramos este partido y de un compromiso de vida en el cual lo hemos asumido, votar por Alianza País, repito, es un voto seguro. Es un voto en el cual usted sabe que al hacerlo por Alianza País está votando contra la corrupción, está votando contra la impunidad, está votando para acabar con el borrón y cuenta nueva, está votando además por la independencia de la justicia, del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, de tal manera que aquí haya verdadera separación de poderes. Está votando para garantizar los derechos económicos y sociales al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, que está resumido en esa idea de hacer de la República Dominicana un país justo. Al votar por Alianza País, usted está votando por un país seguro. En nuestra idea, en nuestra visión, en nuestro planteamiento, un país donde nosotros podamos atacar las causas que generan la delincuencia, pero al mismo tiempo enfrentar las violaciones que se hacen de la ley y llevar los que violan la ley y cometen actos reñidos con la ley, que puedan recibir la sanción que corresponde. Está votando por hacer de la República Dominicana un país verde, que proteja la naturaleza, que proteja nuestros ríos, que saque las granceras de los ríos que están destruyendo el lecho y la cuenca de nuestros ríos, están destruyendo la vida, que proteja nuestras cordilleras. Está votando por hacer de este un país verde. Es decir, que votar por Alianza País es un voto lleno de contenido, es un voto lleno de esperanza, es un voto de conciencia. Así que les exhorto que lo piensen, voten por Alianza País, voten por el gobierno honesto, voten en la boleta número 8 de Alianza País. Bueno, pues ya lo escucharon, el doctor Guillermo Moreno García, candidato presidencial de Alianza País en Conoce al Candidato, una iniciativa apartidista de Global Shapers Santo Domingo, parte de la comunidad Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial como parte de nuestro proyecto Mi Derecho, Mi Voto, MIMI 2020. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales @globalshapersSD y a que entren en nuestra página mimi.do, test.mimi.do, y a que aprovechen el código de descuento para el día de las elecciones, ir a votar en Uber MIMI 2020 con un 50% de descuento, gracias a esta alianza desinteresada en favor de la democracia que pudimos hacer. Muchísimas gracias a todos los espectadores, pero muchísimas gracias al doctor Guillermo Moreno y a su partido Alianza País. Pasen buenas noches. Buenas noches.